Buenas noches. Mi nombre es José. Trabajé como trailero de carga durante más de 10 años. A lo largo de mi trabajo, me sucedieron varias cosas que algunos pueden catalogar como paranormales, pues recorrer kilómetros y kilómetros de carretera por la noche se presta para todo tipo de experiencias extrañas. Esta es una de las historias que más me marcaron. Iba saliendo de la ciudad de Tijuana, recorriendo toda la frontera hasta llegar a mi destino. Salí como a eso de las 8 de la noche. No estaba cansado, pues acababa de tomar una larga siesta en una cachimba, así que estaba listo para manejar toda la noche. Todo transcurría con normalidad. La carretera estaba algo vacía y casi no había tráfico, lo cual me gustaba. Ya había pasado la medianoche cuando, de repente, vi como una van blanca salió de la nada, proveniente del monte, y se colocó detrás de mí. No le di importancia, pensé que era alguien que había estacionado allí para descansar un poco. Sin embargo, lo extraño era que no me rebasaba. Como es costumbre en la carretera, cuando un vehículo se queda detrás de mí, le hago señal con las luces para que me rebase y yo me hago a un lado. Hice lo mismo con esta camioneta, pero siguió detrás de mí, sin intención de adelantarme. Pensé que tal vez el conductor tenía miedo, pues ya era de madrugada y quizás no era muy experimentado manejando en carretera, así que disminuí aún más la velocidad y le volví a dar la señal para que me rebasara, pero no lo hizo. Al contrario, también redujo la velocidad para seguir justo detrás de mí. Para ese punto ya me estaba molestando. No sabía qué estaba intentando aquel sujeto, pero decidí ignorarlo y continuar con mi ruta. Pasaron unas 2 horas, y la camioneta seguía allí, siguiéndome sin razón aparente. Decidí entonces detenerme en una gasolinera para ir al baño, comprar algo para comer, y de paso, hacer que la camioneta siguiera su camino y me dejara en paz. Pero cuando di la vuelta para entrar a la gasolinera, la camioneta también lo hizo, solo que no llegó hasta el estacionamiento, se quedó en la orilla de la carretera, con las luces encendidas. Entré al baño y compré algo en la tienda, pero cuando salí, la camioneta seguía ahí, esperándome. Me molesté mucho y decidí caminar hasta ella para encarar al conductor y preguntarle cuál era su problema. Golpeé la ventana, pues los vidrios eran completamente oscuros y no se podía ver nada en el interior. Le grité que la bajara y que diera la cara. Amenacé con reportarlo con mis compañeros traileros si seguía siguiéndome. De repente, la camioneta arrancó de golpe, casi atropellándome. Me asusté y me enojé aún más, pero me tranquilicé al pensar que, por fin, se había alargado. Me subí nuevamente a mi tráiler, fumé un cigarro y tras unos minutos retomé mi camino. Todo parecía normal otra vez. Eran casi las 3 de la mañana cuando, de pronto, la misma camioneta blanca apareció nuevamente detrás de mí, pegada a mi tráiler. No podía creerlo. Ya no parecía una coincidencia ni una simple broma. Sabía que esto era algo personal. Pensé en llegar hasta la próxima cachimba, que quedaba a hora y media de distancia, para pedir ayuda a los demás traileros. Sabía que me seguiría hasta allí. Conduje pacientemente, con la van pegada atrás de mí, pero, de pronto, comenzó a emparejarse a mi lado. Creí que por fin me iba a rebasar, así que disminuí la velocidad, pero la camioneta también lo hizo. Su ventana quedaba justo a la altura de la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Le toqué el claxon para que se quitara, pues era peligroso que estuviera conduciendo así. Pero, de repente, la van empezó a pegarse más y más a mi tráiler. No sabía qué hacer. Solo seguía tocando la bocina y gritando, preguntándole qué demonios estaba haciendo. Entonces sentí un golpe. La camioneta me había chocado, haciéndome perder el control del volante. Salí de la carretera, rompí una cerca y fui a parar en medio del monte. Por suerte, no me pasó nada, pero el motor se apagó por completo. Intenté encenderlo, pero no funcionaba. Traté de usar la radio, pero tampoco servía. No tenía señal en mi celular para pedir ayuda. Para ser honesto, estaba asustado. Eran las 3 de la mañana, estaba incomunicado y en medio de la nada. Como si todo eso no fuera suficiente, vi unas luces acercarse. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que era la misma camioneta blanca. Se estacionó detrás de mí y apagó el motor y las luces. Cerré la puerta con llave y tomé la navaja que siempre llevaba conmigo. Lo único que se me ocurría
Era que era algún grupo delictivo intentando secuestrarme, pues la inseguridad estaba en su apogeo. Pasaron 5 minutos y nadie se bajaba. Tomé la difícil decisión de acercarme para tratar de dialogar con quien estuviera dentro y pedirle que se retirara. Caminé lentamente hacia la van, con la navaja en el bolsillo y la linterna de mi celular encendida. No se veía absolutamente nada. Cuando llegué, toqué 2 veces la ventanilla y pregunté: «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla, por favor». No hubo respuesta. Intenté asomarme, pegando mi cabeza a la ventana y poniendo las manos al lado de mis ojos para ver el interior. No había absolutamente nadie. Me asomé a la parte trasera y tampoco había nadie, solo un montón de basura. La camioneta se veía abandonada desde hacía mucho tiempo. Abrí la puerta. Estaba completamente vacía. El horror que sentí en ese momento es algo que no puedo explicar. Corrí de regreso a mi tráiler, pero antes de subir, vi la sombra de un sujeto parado unos metros frente a mí. «Hola», le dije. No respondió, solo levantó la mano y me hizo una señal para que lo siguiera. Dudé, pero lo hice, pensando que necesitaba ayuda. Caminaba muy rápido, casi no podía verlo. El lugar olía a muerte. De pronto, el sujeto se detuvo y miró fijamente al suelo. Corrí para alcanzarlo, pero cuando llegué, él ya no estaba. Solo vi 3 cuerpos sin vida en el suelo. No supe cuánto tiempo llevaban allí, pero estaban en muy mal estado. Salí corriendo y me subí al tráiler, pero la camioneta blanca ya no estaba. Intenté encender mi tráiler y milagrosamente prendió al primer intento. Me alejé de allí y llamé a la policía para reportar el hallazgo. Horas después, los detectives me interrogaron. Les conté todo. Uno de ellos sacó una foto y me preguntó: «¿Es esta la camioneta?». Era la misma. Me dijeron que pertenecía a 3 estudiantes de periodismo que habían desaparecido semanas atrás. Estaban investigando las desapariciones en Ciudad Juárez cuando fueron asesinados. Esa noche, de alguna manera, sus almas me guiaron hasta ellos. Es la historia más impactante de mi vida como trailero. Gracias por escucharme. Continuamos. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora ya estoy retirado, pues tengo 70 años, pero en toda mi época de trailero me sucedieron muchas cosas paranormales. Esta historia que les voy a contar ocurrió hace ya 20 años. Estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente, pero era algo que a mí me gustaba mucho, pues las carreteras estaban más vacías. Me gustaba esa sensación de tranquilidad y soledad. Iba escuchando música, como normalmente lo hacía, cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre a la orilla de la carretera haciendo autostop. De inmediato me orillé. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo un raite, y yo siempre accedía porque me gustaba ayudar a las personas. Esta vez no fue la excepción. Se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años. Su ropa estaba sucia y algo vieja. «¿Para dónde va, amigo?», le pregunté. Él me dijo que necesitaba ayuda, que su camión se había quedado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera, que yo lo llevaría y trataría de ayudarlo con mi herramienta. El hombre se subió y se sentó en el asiento del copiloto. Iba muy callado. «¿Para qué empresa trabaja?», le pregunté, pero no respondió. Después intenté hacerle conversación sobre su aspecto, ya que su ropa estaba rota y sucia, pero siguió sin decir una sola palabra. Habíamos pasado ya el kilómetro que me había dicho, y se suponía que su camión debería estar allí, pero no había nada. Le pregunté si estaba más adelante, pero solo señaló con el dedo, indicándome que siguiera conduciendo. Así lo hice. Sin embargo, entre más avanzábamos, más nervioso me ponía. No había ningún camión varado, y para mi sorpresa, de pronto me di cuenta de que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí, el kilómetro 62. Me sorprendí muchísimo, pues era imposible haber regresado al mismo sitio si solo había conducido en línea recta. No entendía qué estaba pasando. El señor no había dicho ni una sola palabra desde que subió a mi camión. Decidí orillarme y pedirle que se bajara, pues esto ya no me daba buena espina. Él descendió sin decir nada, sin darme las gracias ni voltear a verme. Lo observé mientras caminaba hacia el monte, y ahí desapareció.
No quería irme y dejarlo ahí, pero ya no se veía, se había perdido entre los matorrales. No sabía qué hacer, pues sentía que no estaba bien dejarlo solo. Justo en ese momento pasó otro camión y se estacionó enfrente de mí. Su conductor bajó y vino hasta mi puerta hablándome. Me bajé para ver qué quería. Amigo, tienes que irte de aquí. Viste a un señor pidiendo raite, ¿no es así? ¿Cómo lo sabe? Pregunté, sorprendido. Me dijo que él transitaba esa carretera casi a diario y que ese señor era un trailero que había tenido un accidente justo donde estaba estacionado mi camión. En ese accidente, el hombre perdió la vida. Desde entonces, contaban que su espíritu aparecía en ese mismo lugar pidiendo raite a los camioneros, y que aquellos que se detenían para ayudarlo nunca volvían a ser vistos. Me contó que un amigo suyo desapareció un año atrás, después de decirle por radio que iba a darle un raite a un hombre que parecía haber tenido un accidente. Desde entonces, nunca más se supo de él ni de su camión. Muchos camioneros aseguraban que quienes se detenían a ayudarlo terminaban atrapados en el mismo limbo que él. Agradecí al hombre por tomarse el tiempo de detenerse y avisarme. Me dijo que no había problema, que entre colegas había que apoyarnos. Antes de irse, terminó diciendo: quizás no sea la última vez que veas a ese señor pidiendo raite. Si vuelves a pasar por aquí, lo más probable es que te lo encuentres otra vez, pero solo ignóralo y sigue tu camino. Después de eso, el hombre se fue, y yo también. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando por qué aquella alma en pena me dejó ir. ¿Por qué no me llevó con él como a los demás camioneros? Es algo que siempre me preguntaré. Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi antes de jubilarme. Venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca con un compañero de trabajo. Veníamos platicando. Ya era de madrugada y me estaba dando sueño, así que decidimos parar para que él tomara el volante mientras yo dormía un poco en la cabina. Cuando él se puso al volante y yo apenas me acomodaba en la parte de atrás, me dijo: Gerardo, mira. ¿Qué es eso? Abrí la cortina para asomarme y vi una silueta caminando en dos patas acercándose a nuestro camión. No podíamos distinguir bien qué era, pues aún estaba lejos, pero se veía extraño, escalofriante. Mi compañero me preguntó: ¿es un animal? ¿O una persona? ¿Qué cosa es eso? Yo le respondí que debíamos irnos de ahí, pues fuera lo que fuera, no era nada bueno. Intentó arrancar, pero el camión estaba atascado en el lodo. Mientras tanto, aquella cosa se acercaba más y más. Su figura empezó a tomar forma. Parecía un buey, pero parado en dos patas. De pronto, se quedó quieto, observándonos. Mi compañero, aterrorizado, me dijo: mi abuelo fue camionero por décadas, y me contaba que si alguna vez veía un animal caminando en dos patas en medio de la nada, debía huir. Decía que eso era lo más maligno que podía encontrarse. Yo traté de calmarlo y le dije que siempre llevaba conmigo una imagen de Dios que mi esposa me ponía en el tablero para protegerme. Sin dudarlo, tomó la imagen y comenzó a rezar en voz alta. Me pidió que lo acompañara. Entonces, lo hicimos. De pronto, aquella cosa empezó a aullar con tanta fuerza que parecía que estaba justo al lado del camión. Mis piernas temblaban. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro, hasta que esa cosa comenzó a caminar hacia atrás, alejándose lentamente sin dejar de mirarnos. Sus aullidos se fueron apagando poco a poco, hasta que finalmente desapareció. Mi compañero me dijo: es el momento. Se bajó rápidamente y me indicó por dónde mover el camión. Conseguimos salir del lodo y nos fuimos de ahí lo más rápido posible. En toda mi vida como camionero, sin duda alguna, esa ha sido la experiencia más aterradora que he vivido.